Muy bien, pues el estudio de hoy, como decía al principio, os voy a pedir que silenciéis vuestros micros. Si no, los silencio, ya está, ya los silenciáis. Bien, como decíamos, vamos a tratar este tema de los tres ministerios de la Iglesia, las tres dimensiones, si queréis, la profética, la sacerdotal y la regia, o ministerio profético, ministerio sacerdotal y ministerio regio, ¿no? Y vamos a ir introduciéndonos en cada uno de estos de manera independiente y vamos a sacar una parte práctica de cada uno de ellos, ¿no? Una aplicación actual. No solamente vamos a ver el desarrollo doctrinal y el desarrollo histórico en algún caso, sino que además vamos a profundizar en cómo puedo aplicar esto a mi vida, cómo puedo aprovecharlo para mí como parte de la Iglesia y también a nivel individual. He usado dos manuales para hablar de estas tres dimensiones y los voy a seguir muy de cerquita, aunque obviamente voy a aportar algunas cosas de cosecha propia, ¿no? Del propio estudio, pero son estos dos básicamente. El primero que tenéis aquí justo encima de mí, que es el de la Iglesia Cuerpo de Cristo, del profesor Francisco Lacueva, ¿no? Aprovecho así un poco entre paréntesis, muchos lo llaman el doctor Lacueva. Esto es un mito, es una leyenda urbana, nunca fue doctor. Él no presentó su tesis que estaba haciendo sobre la unidad de la Iglesia en la epístola a los Efesios, porque se enfadó con la universidad, puesto que habían echado a un amigo, profesor de allí, Xavier Picaza, lo habían echado y él renunció a presentar su tesis doctoral. De hecho, si uno pregunta en la Universidad de Salamanca dónde está su tesis, te dicen que no existe, puesto que nunca la presentó. Así que lo de doctor lo podemos dejar, si queréis, como maestro, ¿no? Pero más bien llamarlo profesor Lacueva, y creo que a él no le gustaría ni que lo llamaran doctor por ese tema. Pero bueno, es un paréntesis que cierro ahora mismo y que es un dato anecdótico, ¿no? Y el otro manual es un librito muy finito de la editorial Andamio que se titula Para vivir en el mundo, del autor Paul Stevens, y él también habla de estas tres dimensiones, ¿no? Entonces, me parecía muy interesante lo que él comentaba ahí y he traído algunas ideas que ahora comentaré y que nos van a servir de ayuda y de edificación, ¿no? Así que los créditos van obviamente, para estos dos hermanos que nos han aportado tanto a nivel doctrinal y a nivel práctico. Vamos entonces con la primera dimensión, el primer plano o el primer ministerio profético y esta dimensión profética. Vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Estos tres ministerios, el ministerio profético, sacerdotal y regio, aparecen al menos 4 veces en el Antiguo Testamento. 3 veces de ellas aparecen en el profeta Jeremías y una aparece en Nehemías, en el escrito de Nehemías, ¿no? En este libro histórico. Entonces, es raro encontrar los tres ministerios juntos, solapados uno con el otro, pero como digo, estas 4 ocasiones aparecen y son muy significativas. Vamos a ver una de ellas en el profeta Jeremías, que me parecen interesantes de ver y comentar muy por encima, puesto que no nos vamos a centrar en las tres como tal, sino que las vamos a desarrollar una por una. El profeta Jeremías, en el capítulo 2, por ejemplo, que sería la primera cita que tenemos ahí, dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 26. Está hablando Dios al pueblo y dice, como el ladrón se avergüenza cuando es sorprendido, así será avergonzada la casa de Israel. Sus reyes y sus príncipes, el ministerio regio, sus sacerdotes, el ministerio sacerdotal, y sus profetas, ministerio profético, ¿no? Y digamos que Dios está haciendo aquí un resumen, un compendio de las instituciones básicas que había en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, ¿no? Y él constituyó, como sabéis, a los sacerdotes, llamó también a los profetas y permitió que hubiera reyes. Ya sabéis que Israel pidió reyes como el resto de las naciones, miró alrededor y entendió que si el resto de las naciones también tenían reyes, ¿por qué ellos no iban a tenerlo, ¿no? Y Dios permite de alguna manera que aquello se lleve a cabo con
muchas restricciones que Dios le puso a los reyes, pero que aún así fracasaron, puesto que, como sabéis, muchísimos de ellos, por no decir la inmensa mayoría, no siguieron al Señor. Se apartaron del Señor y condujeron al pueblo hacia la idolatría, condujeron al pueblo hacia el fracaso, hacia la derrota y finalmente hacia la dispersión, ¿no? Hacia la diáspora que tuvieron que experimentar, como ya todos sabéis. Tanto Moisés como Samuel son dos personajes del Antiguo Testamento que sí ejercen los tres ministerios, ¿no? Moisés, como sabéis, fue llamado profeta. Ahora veremos el versículo de Deuteronomio 18:15, donde Dios le dice, Dios levantará un profeta entre tus hermanos como yo, y ya he llamado, por lo tanto, profeta. Es el caudillo de Israel, es el que guía a Israel, el que sirve también como juez de Israel, aparte de ser su guía y su caudillo hasta la tierra prometida, con el oficio de rey, si queréis, y el oficio de sacerdote fue también un mediador entre Dios y el pueblo, como todos sabéis. Dios lo llamó con una misión y una comisión muy específica que tuvo que desarrollar, ¿no? Luego en el capítulo 4 de Jeremías y en el capítulo 8, como digo, todo esto también se vuelve a hablar. Y Samuel, el llamado también profeta, llamado también sacerdote, ejerció también como, no como rey nombrado como tal y ungido como tal, pero sí ejerció como juez de Israel, ¿no? Y ejerció como hombre que dirigió la política y dirigió la sociedad de su época. Así que tanto Moisés como Samuel entran en este grupo que menciona Jeremías aquí, ¿no? Que Dios había puesto reyes, profetas y sacerdotes en medio de su pueblo. Y los tres ministerios tenían un propósito. Los tres juntos se enfocaban en el mismo punto, y era que el pueblo de Dios, según Éxodo 19:6, fuera un pueblo santo. Seréis santos porque yo soy santo, ¿no? Y también recuerda que Dios iba a hacer de su pueblo un reino de reyes y sacerdotes, ¿no? Y después veremos qué implicación tenía esto, qué expresión futura iba a tener esto. Pero todo este desarrollo histórico de estos tres ministerios apuntaba hacia otro propósito final y más grande, cumplido en el Mesías, cumplido en Jesús. Deuteronomio 18:15, lo acabamos de mencionar, cuando Dios le dice a Moisés le dice al pueblo que iba a levantar profeta en medio de tus hermanos como yo, ¿no? Y eso se cumple, según tenemos en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 22, una explicación que da Pedro en este caso, y dice, porque Moisés en verdad dijo, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y de modo que en este mensaje de Pedro apunta que ese profeta era Cristo, ¿no? Así que tenemos aquí a Cristo como profeta. ¿Os dais cuenta? En el Salmo 110 y versículo 4 se menciona en esta ocasión la función sacerdotal de Cristo. Primero un anticipo en el Salmo 110 y versículo 4 y luego un cumplimiento que vamos a ver en Hebreos capítulo 7 y versículo 17. 110:4, juró Yahvé y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y tenéis la cita que contrasta y que corrobora todo esto y que complementa esto que acabamos de decir, porque en Hebreos se explica qué quiere decir David en este caso, en este Salmo 110, y se explaya, digamos, el autor de Hebreos explicándonos qué significa aquello de que Cristo iba a ser llamado sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y él nos habla acerca de Melquisedec y hablando de Jesús dice, y es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual ha sido constituido no según la ley de un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal,
pues se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, ¿no? Así que fijaos, Jesús como profeta, Jesús como sacerdote, y en el Salmo 110 de nuevo se habla de Jesús como rey, en esa función regente. Dijo Yahvé a mi Dios, siéntate a mi diestra hasta que haga tus enemigos estrado de tus pies. Yahvé desde Sión extenderá tu vara de poder, enseñoréate de tus enemigos. Obviamente esto podemos decir, bueno, esto pues se podía referir a David, se podría referir al hijo de David, a un rey futuro que habría de venir, pero ese rey futuro que habría de venir iba a ser Cristo. Y tenemos la explicación a este pasaje profético de nuevo en el libro de la carta a los Hebreos, capítulo 1 y versículo 8. Dice, pero respecto al Hijo, dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad, por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, ¿no? Así que fijaos que en Cristo se reúnen las tres funciones, la función de profeta, la función de sacerdote y la función de rey. Como reza aquel himno, el 325, ¿verdad? Pontífice, profeta y rey. Así que estos tres oficios o estas tres instituciones del Antiguo Testamento iban a tener su cumplimiento final en Cristo. Iban a tener el punto focal de todo lo que se estaba anticipando y preparando en Cristo, tal y como acabamos de ver, ¿no? Y se juntan las tres de manera perfecta en el Señor Jesús. Ahora, podemos quedar esto y decir, bueno, esto es un aspecto doctrinal preciosísimo que nos lleva a tener seguridad en que Cristo intercede por nosotros, en que Cristo es el Rey y en que Cristo es el profeta, es la expresión, según Hebreos capítulo 1, es la expresión, la exégesis definitiva de Dios, ¿no? Porque nos ha explicado quién es Dios, nos ha revelado quién es Dios y, como dice Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo, ¿no? De modo que podemos quedar con este aspecto doctrinal precioso y decir qué bonito, qué bonita la doctrina, ¿no? Pero vamos a dar un paso más, porque esto no acaba aquí, ¿no? El cumplimiento perfecto se cumple en Cristo, pero indudablemente su iglesia, como cuerpo de Cristo que somos, también tenemos esta expresión triple, o esta triple dimensión de ser profetas, sacerdotes y reyes. Y vamos a verlo ahora de manera resumida y ahora nos detendremos en cada uno de ellos. Los sacerdotes en la antigüedad eran los garantes de que Dios habitaba entre su pueblo, ¿no? Primero en el tabernáculo, después en el templo, los sacerdotes ejercían como mediadores entre Dios y el pueblo, y entre el pueblo y Dios, ya todos lo sabéis, ¿no? Ahí quiero una palabra que he dividido en dos, pontífice. El pontífice es el que hace un puente, ¿eh? Ponti es puente y ficare en latín es hacer. El que hace un puente, el que tiende un puente. Y esa era la función del sacerdote, tender un puente entre Dios y el hombre, de manera que la comunicación fluyera desde Dios hacia el hombre y del hombre hacia Dios, pero a través de los profetas, ya sabéis, perdón, de los sacerdotes. Ya sabéis que ellos eran quienes ofrecían los sacrificios, quienes intercedían por el pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente hay cierto sector de la cristiandad y de otras religiones que aún mantienen a estos pontífices, ¿no? A esta gente que tiende puentes, a esta gente que son los únicos mediadores entre Dios y el hombre. Tendremos que recurrir a 1 Timoteo para entender que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Podemos parafrasear diciendo que Jesucristo es el único pontífice entre Dios y los hombres. Es el único que ha tendido un puente entre Dios y los hombres, ¿no? De modo que el hombre puede acercarse a Dios cuando Dios ya se ha acercado también al hombre, ¿no? Así que
esta era la función, en resumidas cuentas, de los sacerdotes. Pero tenían al menos 4 funciones. Hay muchas más, pero al menos 4 funciones muy específicas. La primera de ellas, y aquí sí quiero que me acompañéis este versículo porque nos pudiera parecer un poco raro el hecho de que Dios dijera esto que vamos a leer en el capítulo 18 de los Números y versículo 1. Pero en todo el capítulo, lo que Dios le está enseñando a Aarón y a su descendencia, ya sabéis, a los levitas como sacerdotes y como servidores del templo y del tabernáculo que eran, ¿no? A estos le dice Dios lo siguiente. Dijo Yahvé a Aarón, tú y tus hijos y tu casa paterna cargaréis con los pecados del santuario, y tú y tus hijos cargaréis con los pecados de vuestro sacerdocio. Es decir, que no solamente estaban llamados a mantener el santuario, a cuidar del santuario, a procurar que siempre hubiera pan en la mesa, que las luces tuvieran, las velas estuvieran siempre encendidas, el candelabro, perdón, estuviera siempre encendido, todo que estuviera todo funcionando a la perfección, sino que además estaban encargados de todo el sistema sacrificial, de todo lo que el pueblo de Israel tenía que cumplir, ¿no? Y Dios se lo expresa punto a punto, le expresa las funciones que tenían que desarrollar. Y no podían dejarse ni una, ¿no? No podían obviar ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque Dios le dice aquí, tenéis que cargar con esto, ¿no? Es decir, que su llamamiento era además una carga, no era simplemente un pasatiempo o una obligación, era una carga que tenían que llevar, ¿no? La carga de los pecados del santuario y la carga de los pecados de vuestro sacerdocio. Así dice la versión textual. Esta sería, por lo tanto, la primera función sacerdotal. La segunda función tiene que ver con custodiar la ley y con enseñarla. Ellos estaban puestos también para ser los mediadores y eran además mediadores de esa ley, porque ellos eran los que debían de enseñársela también al pueblo. Luego sabéis que vinieron los escribas, que fueron, digamos, los maestros de la ley, ¿no? Pero en Deuteronomio 27:9, Dios dice, y Moisés, junto con los levitas, sacerdotes, habló todo Israel y dijo, guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Yahvé, tu Dios, de Yahvé, tu Eloi. Y fijaos que dice Moisés, junto con los levitas sacerdotes, ¿no? Debían de custodiar, como tenemos ahí en versículos anteriores, que tenían que escribir claramente sobre las piedras toda esta. Es decir, que tenían esa función de custodiar la ley y además de enseñársela al pueblo. Hay muchos pasajes más que hablan de esto, en los cuales ahora no nos vamos a detener mucho más, ¿no? Una tercera función que tenían los sacerdotes, fijaos que no era solamente estar en el tabernáculo o en el templo ofreciendo sacrificios, sino que además, en este caso, debían de juzgar asuntos de naturaleza ritual, es decir, debían de declarar lo que era puro e impuro. Tenemos ahí un pasaje en Ezequiel, capítulo 44 y versículo 24, donde precisamente se declaran estas cosas, ¿no? Vamos a Deuteronomio, Ezequiel 44, 24. Dice, en los casos de pleito, ellos, refiriéndose a los sacerdotes, estarán para juzgar, juzgando conforme a mis preceptos, y guardarán mis leyes y mis decretos en todas mis solemnidades, y santificarán mis sábados, ¿no? Esto era una de las funciones sacerdotales también muy importantes, ¿no? Juzgar asuntos de naturaleza ritual. Ezequiel 44, 24. Y luego, si seguís leyendo el resto de versículos en todo el contexto, os vais a dar cuenta también de que tenían otras funciones junto con estas y derivadas también de esta, ¿no? Y finalmente, otra función importantísima también de los sacerdotes era discernir la voluntad de Dios. Sabéis que Aarón llevaba colgado las piedras en el pectoral, lo que se llamaba el juicio del Urim y el Tumim, ¿no? Donde tenía que discernir
mediante ese artefacto o ese, no sé, llamarlo artilugio, que Dios había puesto, el Urim y el Tumim, para que estén, dice el versículo 30, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Yahvé, y Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Yahvé. De modo que si alguien quería conocer la voluntad de Dios en un asunto, quería que Dios revelara su voluntad en un asunto, si podía hacerse o no podía hacerse, se haría a través del Urim y el Tumim, ¿no? Y esto era función también, como veis, en este caso, del sacerdote Aarón, ¿no? Así que fijaos muy rápidamente esta función sacerdotal a nivel histórico, ¿no? ¿Qué tenemos que decir en cuanto a los profetas? Pues si los sacerdotes eran los garantes de que Dios habitaba en medio de su pueblo, los profetas eran los garantes de que Dios hablaba a su pueblo, ¿no? ¿Y qué hacían los profetas? En primer lugar, una cosa importantísima que nos dice el profeta Amós es que si Dios habla, ¿quién no va a profetizar? Si el león ruge, ¿quién no va a temer? Si la trompeta suena, ¿quién no va a obedecer? Y dice, el versículo 6, dice Dios, se soplará el shofar, este cuerno de carnero, ya sabéis, ¿no? Se soplará el shofar en la ciudad sin que el pueblo se alborote. Claro, cuando escuchaban el sonido de la trompeta, el sonido del shofar, algo iba a ocurrir. O era una invasión de algún enemigo, o era un llamado importante al cual todo el mundo debía de acudir, ¿no? Por lo cual, dice Dios, ¿se soplará el shofar en la ciudad sin que el pueblo se alborote? ¿Sucederá alguna calamidad en la ciudad sin que Yahvé la haya enviado? Así, fijaos la rotundidad de este versículo, así nada hará Adonai Yahvé sin revelar su plan a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Adonai Yahvé habla, ¿quién no profetizará? Y fijaos que los profetas eran, en cierto sentido, los privilegiados que podían escuchar el plan de Dios para el pueblo. Y obviamente no podían callárselo. Versículo 8. Si el Señor ha hablado, ¿quién no va a profetizar? ¿No? Si Dios le ha encargado un mensaje, en este caso a Amós y al resto de profetas, si Dios se lo ha dado, ¿quién se va a callar? ¿No? Iros quedando con este concepto que después lo vamos a usar un poquito más adelante. Tenían también la función de predecir el futuro, aunque ya explicamos la semana pasada que su función principal no era el adivinar el futuro, sino predecir el futuro, anticipar lo que iba a pasar, según Isaías 7:14, era con el propósito de que el pueblo corrigiera su estatus, corrigiera su estilo de vida, su modus vivendi, ¿no? Que corrigiera sus pecados, se arrepintieran y volvieran al Señor. Por eso, a los profetas se les llama también esas personas que podían ser las que iban a medir la temperatura, iban a ser los termómetros o el barómetro, si queréis, de la vida espiritual de Israel. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que ellos, cuanta más carga de parte del Señor en cuanto a los pecados de Israel trajeran al pueblo, significa que el pueblo estaba pecando más, ¿no? Y cuanto menos profetizaran, significaba que el pueblo pues andaba conforme al camino del Señor. De modo que iban a ser ese medidor, si queréis, ese termómetro en cuanto a ver si el pueblo estaba frío o caliente, si el pueblo estaba andando en los caminos del Señor o no, ¿no? Y ahí tenéis un versículo en Oseas 9:8, dice: el vidente de Efraín profetiza sin contar con su Dios. Es trampa de furtivo en sus caminos y subversión en la casa de su Dios, ¿no? Se han corrompido grandemente como los días de Gabá, pero él tiene presente su culpa y castigará su pecado. Es decir, que hasta serían formado profetas falsos que traían un mensaje contradictor al pueblo, ¿no? Y no me entretengo en esto mucho más, puesto que ya lo vimos en el estudio anterior. Y finalmente, también en el profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, se nos habla de esto, ¿no? De que el Señor traía el mensaje al pueblo, iba a revelar su plan a sus siervos los profetas, iban a traer la esperanza, iban a traer todo lo que Dios tenía determinado
para su pueblo. Es decir, eran eso, los garantes de que Dios se comunicaba, que Dios hablaba con su pueblo, ¿no? Que el pueblo no había sido dejado solo, como muchas veces ellos mismos decían. Dios ya no nos escucha, Dios ya no nos atiende, Dios se ha desentendido de nosotros. Y Dios tiene que mandar, como vimos también en el profeta Ezequiel, temprano y madrugando, mandar a los profetas para que escucharan su voz, cosa que el pueblo, pues como sabéis, no hizo. Y en cuanto a los reyes, son también garantes, pero ahora de que Dios debía gobernar su pueblo. Ya sabéis la circunstancia en la cual Israel pide reyes, ¿no? Como el resto de las naciones. Dios regula todo eso de manera restrictiva, si queréis, pero el rey debía de mostrar y de demostrar que efectivamente era Dios quien gobernaba a su pueblo. Debían de dejarse, el propio rey dejarse gobernar por Dios para al mismo tiempo gobernar a su pueblo, cosa que, como sabéis, no ocurrió por desgracia, ¿no? Y ellos tenían el encargo de ministrar las necesidades organizativas, las necesidades sociales y las necesidades políticas, ¿no? Ya sabéis que cuando se divide el reino, se abusaba del pueblo. Todos sabéis que impusieron impuestos grandísimos, nos quejamos de ahora, de todos los impuestos que pagamos, pero habría que echar una perspectiva histórica a cómo esto de la subida de impuestos no es algo del siglo XXI ni del siglo XX, ¿no? Ya viene de muchos siglos antes de Cristo, ¿no? Así que cuando se divide el reino con Roboam y Jeroboam, pues ya sabéis que dice, si mi padre os castigó con látigos, yo seré como espinas en vuestros costados, ¿no? Ya sabéis todo esto que allí ocurre, dice que el mayor dedo de su padre, dice, es como el menor dedo de los míos, ¿no? Así que fijaos la opresión a la cual el pueblo estaba siendo sometido por sus reyes, que ellos habían pedido, ¿no? Dios después se lo recrimina, como sabéis, al pueblo, ¿no? Le recrimina que a ellos habían pedido un rey y estaban ahora pagando esas consecuencias. Ese sentido de la dimensión profética de la cual vamos a hablar ahora para la Iglesia, ahora hemos pasado de ese recorrido histórico al momento actual, es decir, cómo ese ministerio profético afecta a la Iglesia, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con la Iglesia? La profecía, ya sabéis que la vamos a entender no como la anticipación del futuro, sino como la proclamación, lo que en teología se llama el querigma, ¿no? La expresión querigmática del mensaje de Dios al mundo, ¿vale? Este es el concepto que debemos de tener en mente al hablar de la dimensión profética, ¿no? Una proclamación del mensaje de Dios al mundo, no anticipo del futuro, no adivinación, no nuevas revelaciones o nueva escritura, sino la proclamación del mensaje de Dios al mundo. Y el mensaje que tenemos en el canon de la escritura, que tenemos ahí, ¿no? No por nuevas revelaciones, sino lo que ya tenemos revelado. Los profetas, ya sabéis que desde la época de Moisés, que fue llamado profeta, pero hubo un momento en la historia en el que había ciertas personas fuera del campamento de Israel que estaban profetizando, ¿no? Y entonces hay un grupo de personas que dicen que qué es esto de que otras personas estén profetizando, ¿no? Dice el 24, salió Moisés, habló al pueblo las palabras de Yahvé, luego reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Descendió Yahvé en la nube y le habló y tomó el espíritu que había sobre él y lo puso sobre los 70 ancianos. Y el espíritu reposó sobre ellos y profetizaban, pero no continuaron. Pero fueron dejados en el campamento 2 varones, uno de nombre Eldad y el segundo de nombre Medad. El espíritu reposó también sobre ellos, pues figuran entre los inscritos y aunque no habían ido a la tienda, profetizaban en el campamento. Y un joven corrió y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Y tomando la palabra Josué, hijo de Nun, uno de los jóvenes oficiales de Moisés, dijo, Moisés, señor mío, deténlos, ¿no? ¿Cómo se atreven a profetizar? ¿Quién le ha dado permiso? Ellos no gozan de tu permiso para profetizar. Pero Moisés les dijo, ¿tienes celos por causa mía?
ojalá todo el pueblo de Yahvé fuera profeta y Yahvé pusiera su espíritu sobre ellos. Esto sería el deseo de todos los ancianos y pastores de las iglesias, ¿no? Ojalá todo el pueblo tuviera conocimiento de la Escritura y no hiciera falta estar enseñando continuamente, ¿no? Pero somos un pueblo maduro y por madurar todavía, y tenemos que seguir madurando, ¿no? Pero lo que aquí tenemos es lo que podríamos llamar una, entre comillas, democratización de la profecía, ¿no? Es decir, que el Espíritu de Dios también reposó sobre Eldad y Medad. Josué y el resto dijeron, pero es imposible que si no forman parte de esos 70 ancianos que Moisés ha designado, ¿cómo se atreven a profetizar? Y Moisés, digamos que democratiza eso y dice, ojalá todo el pueblo, ¿no? Y el sentido de democratización aquí es de extensión al pueblo, ¿no? De liberar ese ministerio específico, ¿no? Y localizado en estos 70 ancianos, liberarlo para que todo el mundo lo pudiera hacer, ¿no? ¿Cuándo se cumple esto? En Joel capítulo 2, versículo 28. El profeta Joel dice que en los postreros días, en los últimos días, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, ¿no? Tenemos el cumplimiento en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu de Dios viene sobre su pueblo en el día de Pentecostés. Pedro se levanta y dice, esto es lo que dijo el profeta Joel, de que en los postreros días, mirad, los postreros días, cuando encontréis ese término en la Biblia, en los postreros días empiezan desde que Jesús se marcha. Y ahí empiezan los postreros días, los últimos días. Claro, los discípulos, los apóstoles le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y dice, nos toca saber a vosotros los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, ¿no? Pero los últimos días, cuando encontráis este término, en el Nuevo Testamento se inaugura en el día de Pentecostés. A partir de ahí empiezan los últimos días. Y Dios determinará la prolongación de esos últimos días, ¿no? Y la extensión de esos últimos días. Porque Joel dice en los postreros días y Pedro dice ahora se ha cumplido esto, ¿no? Queda inaugurado esto de los últimos días. Pero como vimos en 1 Corintios 14, 25, fue un don que se otorgó a todos como expresión de la presencia de Dios. Cuando, dice Pablo, cuando entre algún inconverso a vuestra congregación y escuche profetizar, entenderá que allí está la presencia del Señor entre vosotros, ¿no? ¿Qué implicación tiene esto? Esto tiene algunas implicaciones para nosotros hoy día, como iglesia, que tenemos también este ministerio como cuerpo de Cristo, un ministerio sacerdotal. Y en Jeremías 31, 34 dice lo siguiente, que no enseñará más cada cual a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo conoce a Yahvé, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahvé, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. 1 Juan 2:27 nos dice que todos tenemos la unción del Santo. Dice, y no necesitáis que nadie os enseñe. Si tomamos este versículo fuera de su contexto, podríamos decir, pues entonces en la iglesia no se necesitan maestros. Sería una verdad a medias. Porque lo que no se necesitan son maestros infalibles y autoritativos. Eso es lo que no necesitamos. Y cuando digo infalibles y autoritativos, son aquellos que hablan y han sentado cátedra y nadie puede cuestionar lo que se dice. Eso no es un maestro según la palabra. Los maestros infalibles y autoritativos fueron los apóstoles y fueron los profetas del Nuevo Testamento. Cuando se cierra el canon, ahí se cierra la autoridad de la enseñanza. Lo que ahora los maestros hacemos en la congregación o hacen en la congregación, lo que ahora los maestros hacen en la congregación es un ministerio interpretativo. Los maestros en la congregación no son inspirados, son iluminados. Por lo tanto, no somos como la Iglesia Católica que dice que hay un magisterio de la Iglesia. La Iglesia evangélica no tiene un magisterio evangélico. Tiene maestros que estudian la palabra, que
procuran ser lo más fieles posibles a todo el consejo de Dios, que siguen una serie de reglas hermenéuticas y exegéticas para exponer el mensaje revelado al pueblo del Señor, pero que no son autoritativos, que no son Roma locuta causa finita, ¿entendéis? Que no es que lo que se dice se acabó la discusión. No son autoritativos en ese sentido. No son infalibles en ese sentido. Y gozarán de respeto y gozarán de autoridad en tanto que estos maestros se sujeten a la palabra. ¿Qué tenemos que aplicar aquí? Pues aplicar el principio de Hechos 17:11, el principio de los de Berea. Dice que eran gente más abierta de mente, dice que investigaban en las escrituras a ver si estas cosas que le estaban enseñando eran así, porque tenían que contrastar, ¿no? Eso es un principio que, hermanos y hermanas, hoy día debemos de practicar, más aún los tiempos que corren, ¿no? Porque escuchamos cada prenda por ahí, por esos medios de internet, y esas frases que ponen en Instagram, y esas cosas que dicen tan rimbombantes, que algunas veces, pues, meten la pata hasta el corvejón, ¿no? Y debemos de tener mucho cuidado con qué escuchamos. Y sobre todo, aprender a discernir. Por eso, Efesios 4:11 dice que Dios puso, en primer lugar, apóstoles, después profetas, evangelistas y maestros, a fin de equipar a los santos. ¿Esto qué significa? De que los ministerios, el ministerio de enseñanza que se desarrolla en la iglesia es para que cada miembro de la iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande, estén capacitados suficientemente como para saber discernir la sana doctrina de de la doctrina falsa, que sepan discernir entre lo que es de verdad palabra del Señor y lo que es palabra de hombres, ¿no? Y que apliquen esto que hemos visto de Hechos 17:11. ¿Por qué? Porque dice el Señor, el Espíritu que vais a recibir, Él os guiará a toda la verdad. Y debemos, hermanos, de verdad, de ejercitarnos muy bien en discernir lo que se nos dice y en no tragar todo lo que escuchamos por ahí, en aprender, en que a ver si el maestro que me está enseñando tiene autoridad, tiene respeto, porque se está sujetando a la palabra y porque lo que dice es conforme a la palabra. Porque si lo que dice no es conforme a la palabra, pues es digno de ser cuestionado. Y no pasaría nada si a un hermano se le cuestiona. Y se le cuestiona cuando no se está sujetando a la palabra, ¿no? El ser maestro es una de las tareas del pastor, del episcopo, según 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:9, ¿no? Que dice que sea apto para enseñar. Muchos dicen, bueno, pero para enseñar cualquier cosa. ¿Dónde dice eso? Pablo no creo que se esté refiriendo a que puede enseñar cualquier cosa. Se está refiriendo a que puede enseñar la palabra. La enseñanza, la didaché, era la enseñanza de la palabra. Era la enseñanza de la doctrina. Y el pastor debe estar equipado para eso. El anciano debe estar equipado para eso. Y debe estar preparado para enseñar la sana doctrina a la congregación, ¿no? Aquí llegamos a un punto, y el punto es que la predicación de la palabra es competencia de toda la iglesia. Toda la iglesia debe de predicar la palabra. Por eso los maestros deben de equipar a la gente para que sepan predicar la palabra, pero no predicar la palabra con un bosquejo, sino llevar el mensaje de esperanza y de salvación al mundo. Para eso debemos de equipar a la gente, para que sean testimonio en el lugar donde Dios haya colocado a cada uno. Por eso cada cristiano es un predicador. Cada cristiano es un misionero en su lugar de trabajo. Y hemos de, en algún sentido, descentralizar el hecho de que, bueno, no, es que los predicadores son los que se suben al púlpito. Si eres cristiano, eres un predicador. Si eres cristiano, eres un misionero en tu lugar de trabajo. A los que sois funcionarios públicos, que estáis aquí escuchando, y entre ellos me incluyo yo, qué bendición que el Estado pague a nuestros misioneros.
porque el Estado me está pagando a mí con nuestros impuestos, pero bueno, es el Estado el que me está pagando, ¿no? Y a los maestros de ERE igual. Son funcionarios públicos, le está pagando el Estado, pero es que son misioneros de la Iglesia, ¿os dais cuenta? Allí en su lugar de trabajo. Y los jefes de la empresa os están pagando a los que sois trabajadores de empresas para que seáis misioneros en vuestro lugar de trabajo. ¿Os dais cuenta? Y esto es una bendición. Pero bueno, no me entretengo en esto, que me vengo arriba y se me va el tiempo. Por eso, como voz profética, la Iglesia debe de denunciar contra los males de este mundo, contra las desigualdades, contra la opresión, contra la pobreza, contra los abusos. ¿Y hacerlo como lo hace el mundo? No. Hacerlo desde el punto de vista bíblico. Hacerlo con principios bíblicos. Hacerlo con una apologética bíblica. Aunque está aquí presente nuestro hermano Ángel, pero no es porque él esté presente, pero una de las personas que a mí más me maravilla con el tema de la denuncia de estos males que hay en este mundo es David Bea, ¿no? Supongo que muchos habéis escuchado de sus canciones, quizá también lo hayáis escuchado. Bueno, en nuestra iglesia estuvo, no iba a decir recientemente, hace ya un tiempo, ¿no? Pero estuvo con nosotros y nos hablaba de esto precisamente, ¿no? Del tema de que la iglesia debe de hablar y levantar su voz por el que no tiene voz. Dice el libro de los Proverbios. Levanta tu voz por aquellos que no tienen voz. Y debemos de levantarnos contra las desigualdades y decir, esto está mal. Y levantarnos contra la opresión y decir, se está oprimiendo y se está abusando de trabajadores cuando se les pone a trabajar más de 8 horas. Y denunciar la pobreza y denunciar el desequilibrio social que hay. Y hablar de los abusos. Pero no tanto de, también, no tanto de abusos sexuales, sino de ciertos abusos que se cometen a nivel laboral. Y esto la iglesia debe de hacerlo. Y es la iglesia la que debe de llevar la voz cantante en este tema. ¿Qué ha ocurrido? Que nos hemos despistado demasiado con otras cosas y otros han ocupado ese lugar. Como función sacerdotal o dimensión sacerdotal, debemos de entenderla de esta manera. La misión o el desarrollo de nuestra misión meditando en la presencia del Señor. 1 Pedro 2.9, lo conocéis perfectamente, dice que sois real sacerdocio. Apocalipsis 1.6, Apocalipsis 5.10 y Apocalipsis 26 nos hablan también de este concepto, ¿no? De que Dios ha hecho un reino de reyes y sacerdotes para Dios para siempre, ¿no? La palabra latreia, que es de donde viene esto de sacerdote, nos habla de, o significa, en primer lugar, una contratación de un siervo al servicio de su señor, ¿no? Y más expresivo que esto no puede ser otra cosa. ¿Cómo es el desarrollo doctrinal del sacerdocio en la Escritura? Ya sabéis, lo hemos visto ahora mismo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, cuáles eran las funciones del sacerdocio. Pero ahora nosotros, sabiendo ya que Cristo es declarado sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, siendo él nuestro sumo sacerdote, ahora nosotros somos también sacerdotes. Pero esa definición de sacerdocio la vamos a encontrar en Cristo y desde Cristo. Es decir, que la Iglesia no está autorizada a definir el sacerdocio universal del creyente, sino parte desde Cristo, como sumo sacerdote. Hebreos 10:21 y versículo 22 son versículos muy conocidos que repetimos muchas veces cuando estamos congregados, ¿verdad? De que debemos de acercarnos al trono de la gracia. Dice que teniendo un gran sacerdote, Jesucristo ha abierto el velo, ya sabéis, inauguró un camino nuevo y vivo a través del velo, a través de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
habiendo sido purificados los corazones de mala conciencia y el cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Veis que nuestra función como sacerdotes es para acercarnos a la casa de Dios? Tiene como referente al gran sacerdote que es Cristo. Es decir, que si vamos a definir qué es el sacerdocio, tenemos que hacerlo desde Cristo y en Cristo. Y el real sacerdocio, o lo que se llama el sacerdocio universal del creyente, esto viene del siglo XVI, este concepto del sacerdocio universal, ya sabéis, aquella, con la reforma, todo aquello, ¿no? Yo no me voy a parar a explicar esto, pero debe de entenderse como comunidad y se ejercita como comunidad. Y ahora explicaré esto en un momento. La comunidad en su conjunto es ese real sacerdocio, ¿no? Es cierto que cada uno somos sacerdotes, pero ese real sacerdocio, ese reino de reyes y sacerdotes, se entiende como algo comunitario, como algo conjunto. ¿Qué implicación tiene esto? Una implicación, en primer lugar, eclesial, es decir, como vida conjunta y necesaria de la Iglesia, cuando nos juntamos como cuerpo de Cristo para alabar al Señor, para adorar al Señor y para interceder juntos como expresión colectiva, ¿eh? Con el mandato que tenemos a lo largo de toda la epístola de Pablo de unos a otros, unos a otros, unos a otros. Y eso implica interacción de unos con otros, implica una vida conjunta, implica una vida colectiva. Por eso Pablo en Efesios 3:18 dice, para que seamos capaces, os lo leo para no meter la pata, Efesios 3:18 dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, de manera conjunta, con todos los santos, que aprendamos, que comprendamos cuál es la anchura, la largura y la altura y la profundidad, y así conocer el amor de Cristo, ¿no? Y esta expresión de adoración y de alabanza y de intercesión de unos por otros, también se traduce en lo que el autor de Hebreos llama en el capítulo 13 y versículo 15 el sacrificio de benedicencia, de decir bien del Señor, de bendecir al Señor. Dice, ofrezcamos siempre por medio de él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, ¿no? Y esto se hace de manera colectiva. Nos juntamos como congregación, como cuerpo de Cristo y juntos adoramos al Señor. Juntos oramos al Señor. Juntos podemos servirnos unos a otros. Pero también ese sacerdocio eclesial lo tenemos que hacer como iglesia conjunta de servicio al mundo. Juan capítulo 13 es el paradigma, el ejemplo supremo de Jesús sirviendo a sus discípulos. Y como tenemos aquí Hebreos capítulo 13, hemos leído el 15, que es el sacrificio de benedicencia, pues ahora dice en el 16 que hay un sacrificio de beneficencia y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. ¿Veis que primero ha dicho? Tenemos que confesar su nombre, fruto de labios que confiesa su nombre, sacrificio de alabanza, pero ahora hay otro sacrificio. Y ese sacrificio de beneficencia, de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Así que, fijaos la importancia que tiene que como cuerpo sirvamos al Señor, alabemos al Señor y intercedamos unos por otros. Pero hay lo que este autor Stevens, él llama el sacerdocio diaspórico, que es la vida dispersa de la iglesia, ya de manera individual. Esto sería el sacerdocio de manera conjunta, pero ahora el diaspórico tiene que ver con el servicio individual. Cómo yo como individuo, en mi individualidad, me desarrollo en el mundo, ¿no? Vivo siendo iglesia en el mundo, ¿no? ¿Cómo soy iglesia en el mundo? Romanos 12:1, ya sabéis lo que nos dice, versículos muy conocidos, ¿no? Que os exhorto por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios, ¿no? Es decir, es un sacrificio continuo, pero es un sacrificio que vive
de manera santa y de manera agradable a Dios, en mi vida diaria, en mi vida personal, ¿no? Dice este autor, Stevens, que la alabanza, la adoración y el sacrificio ahora deben expresarse mediante actos sagrados y palabras sagradas en lugares sagrados. La presencia de Dios llena la vida diaria y podemos entregársela de nuevo a Dios como adoración espiritual. Este es el sacrificio diario nuestro. Cuando te levantas por la mañana, te vistes y te vas a tu lugar de trabajo o te vas a tu casa a hacer las tareas de casa. Hermanos, estamos sirviendo al Señor, haciendo las tareas de la casa. Estamos sirviendo al Señor mientras lavamos los platos, mientras cambiamos pañales. Estamos sirviendo al Señor de esa manera. En las cosas cotidianas, en la ofrenda diaria de las cosas que hacemos para el Señor. Eso es ofrenda, eso es servicio. Y Hebreos 13:13 nos dice también lo siguiente, ¿no? Que acerquémonos a Él, dice el autor, acerquémonos, salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su oprobio. Dice este autor, Flor, dijo en el año 1971, que cuanto más nos adentremos en el santuario, más podremos llegar a penetrar en el mundo, ¿no? Es decir, cuanto más vivamos cerca de la presencia del Señor, más tengamos de su espíritu, más nuestra vida sea cada vez santa y refleje la vida de Jesús, más podremos penetrar en el mundo, más impacto podremos hacer en el mundo. Acordad de cuando el Señor dijo que hagamos buenas obras para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Y Primera de Pedro nos da ejemplos clarísimos del comportamiento de los esposos hacia las esposas, de la esposa hacia los esposos, para que sean ganados sin palabra. Hay un servicio encarnacional, hay un servicio elocuente de hablar sin palabras, ¿eh? Un servicio que encarnamos, un ministerio que encarnamos. El paradigma, como yo decía antes, de Juan capítulo 13, ya sabéis, los discípulos estaban dispuestos a ver quién se iba a sentar en el trono, pero no estuvieron dispuestos a ver quién iba a coger la toalla, ¿no? En aquel momento. Habían discutido quién se iba a sentar a un lado del Señor, quién se iba a sentar al otro, pero cuando llega el momento de servir, nadie se le ocurre coger el lebrillo y coger la toalla. Y como algunos ya habéis visto, esos son los pies que Jesús lavó. Bueno, no esos, pero unos parecidos. No eran pies limpitos, con la pedicura hecha, con los callos quitados, con los juanetes bien limados para que no son... Esos son los pies. Pies sucios, con mal olor, de gente que había estado caminando durante mucho tiempo y se le había llenado de polvo sus pies. Quizá algunos tenían hasta uñas largas, a lo mejor las tenían hasta amarillentas, algunas hasta con hongos. Los dedos estaban llenos de juanetes, de heridas, de durezas. Esos son los pies que Jesús, el creador de cielos y tierra, toca con sus dedos. Y aquel que forma la montaña y los valles ahora está tocando esos pies sucios, ¿no? Y está tocando 12 pares de pies, porque estaban incluidos los de Judas en aquel momento. Y Jesús, el siervo de Dios, ahora se hace siervo de los hombres. Y ese siervo de Dios, que es ejemplo para nosotros, que se hace siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Pablo en Filipenses capítulo 2, que Dios lo exalta. Pero esos son los pies que él toca, pies sucios. ¿A quién estamos sirviendo nosotros? ¿A los que tienen los pies limpios? ¿A los que pensamos nosotros que no están pecando mucho? ¿O estamos lavando pies que realmente están sucios por el pecado? En el caminar diario, quiero decir, ¿no? Y Jesús, cuando nosotros discutimos por ver quién va a ser el mayor, quién va a sentarse a un lado a otro, quién va a ser el anciano, quién va a ser el diácono, quién va a ser esto, quién va a ser lo otro, cuando ocurre eso, Jesús viene a servirnos en nuestras luchas unos con otros. Y viene a decirnos que, con esa parábola paradójica de Juan capítulo 13, viene a decirnos que el que sirve es el mayor. El que se inclina, coge el lebrillo y coge la toalla, ese es el mayor. Porque el siervo de Dios hace siervo de los hombres y Dios lo exalta. Yo dejo esta frase: nuestro lugar cotidiano de trabajo o nuestro lugar de ocupación que ocupemos en la sociedad, el lugar que tengamos, es nuestro aposento alto.
donde tenemos que servir, donde tenemos que lavar los pies de aquellos que nos rodean. Esto es importantísimo, hermanos. Tenemos que comprender esto a la perfección. De que no hay cosas sagradas y cosas no sagradas. Hablamos mucho de, no, en mi trabajo secular, perdóname la expresión, ¿de dónde diablos hemos sacado esa expresión? ¿El creyente tiene un trabajo secular? ¿Desde cuándo? ¿O es que tenemos la mente dividida? El creyente no tiene un trabajo secular. El creyente tiene un trabajo donde sirve a Dios con su trabajo. Y tiene un hogar donde debe de vivir su cristianismo en su hogar. Con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres. Pero hemos sacado idea de que no, yo en mi trabajo secular. ¿Quién tiene un trabajo secular como cristiano? Nadie. Nadie. Hemos profesionalizado nuestra vida cristiana y hemos demonizado las cosas, el trabajo secular. Pero esto no es bíblico. Y hemos de tener cuidado con las cosas que decimos, ¿no? Porque no estamos siendo honestos con la verdad. El creyente no tiene un trabajo secular. El creyente tiene su trabajo para el Señor, que se lo ha dado como lugar, como aposento alto para servir al Señor. Donde lavar pies. Muy sucio algunas veces, pero donde lavar pies. Y finalmente, el ministerio regio, la dimensión regia de la Iglesia. Aquí, cuando hablamos de dimensión regia, tenemos que hablar obviamente del reinado de Dios a través de su creación. Hermanos, a Dios no se le ha ido el mundo de las manos. Dios está en control de su mundo, de su universo. Las cosas que ocurren no es porque a Dios se le ha despistado algo. Esto debemos de tenerlo también muy claro, ¿no? Apocalipsis 5:10 nos dice lo siguiente. Un versículo muy importante para entender el concepto de ministerio regio, ¿no? De dimensión regia. Dice 5:10, aquel cántico nuevo que cantan, dice, y los has hecho para nuestro Dios, un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Hay un componente escatológico, hay un componente futuro, de que ese reino, obviamente, ese reino de sacerdotes, reinarán sobre la tierra. El reino de Dios, hermanos, no es un lugar, no es un territorio, no está localizado en Israel, no está localizado ni siquiera en la iglesia. El reino de Dios es tan amplio que incluye el gobierno de Dios como rey. Allí donde Dios gobierna como rey, está el reino de Dios. Y el reino de Dios irrumpe con Jesús. En Lucas 11:20 dice, si habéis visto que yo echo demonios y que sano enfermedades y que hago milagros, entonces el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios se inaugura cuando Jesús viene a esta tierra. Acordaos de las palabras que dicen los magos cuando van a buscar a Jesús. ¿Dónde está el que ha nacido rey? Ninguna persona nace rey. Nace príncipe y después podrás aspirar al reino. Pero Jesús nace rey, porque es el rey de su reino. Es el rey del reino de Dios. Es quien gobierna en el reino de Dios. Y con él viene el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y convertidos. Y la iglesia no es el reino de Dios en su máxima expresión. Es parte del reino de Dios. La iglesia representa el reinado de Dios en el aquí y en el ahora. Habrá un componente futuro. Habrá un componente ese componente del aún no, que decía Oscar Cullmann, ¿no? La tensión entre el ya pero el todavía no. Ya está el reino, pero todavía no se ha consumado el reino, porque esperamos esa consumación final del reino, ¿no? Y ahí tenéis el libro de Apocalipsis para leerlo y entender
pues, ¿qué tiene que ver, qué tiene que hablar todo esto del reino, ¿no? Y cuando se instaurará finalmente el reino, la consumación final del reino. ¿Y qué implicación tiene eso para nosotros? Y con esto acabamos. Pues que el creyente, si realmente hemos entendido la Iglesia, y el creyente, si hemos entendido realmente en qué consiste el reino de Dios, eso tiene un efecto sobre nuestra vida. Porque nos sometemos a la voluntad del Rey. Somos súbditos de ese reino, pertenecemos a ese reino, hemos sido hechos un reino de sacerdotes, sabemos que vamos a reinar en el futuro sobre la tierra, pero ahora nos toca someternos al Rey y someternos a su voluntad. Eso tiene una proyección social, y es que la Iglesia es sal preservadora y es luz que da sentido a la vida y que muestra el camino hacia Dios. Esa es la función de la Iglesia en este mundo. Y como somos ciudadanos de este reino y estamos en este mundo como una residencia temporal, somos como peregrinos, dice Pedro, somos peregrinos y extranjeros, tenemos una residencia temporal aquí, aunque nuestra ciudadanía está en los cielos, tenemos una identidad celestial, nuestro DNI, o si queréis, nuestro pasaporte, es un pasaporte del cielo. Y estamos empadronados en el cielo, pero estamos aquí en la tierra, con los pies de la tierra, y debemos de ser un efecto preservador y un efecto luminoso en la tierra que el Señor nos ha encargado, porque tenemos valores celestiales y tenemos que demostrarlos en este mundo. Y esos valores celestiales, como hay por ahí un autor llamado Tim Challies tiene un libro muy interesante sobre Primera de Pedro, y él dice que él habla de los márgenes de la sociedad. Yo he utilizado la palabra arcén, ¿no? Vivimos desde los arcenes de la sociedad. Todos sabéis que el cristianismo ya no es el centro de la vida. En el mundo moderno era el centro. Se hablaba de Dios, Dios estaba en todas partes, Dios era el centro de todo se hacía para Dios, etcétera, etcétera. Pero llega un momento de la posmodernidad donde eso se suprime, donde eso se cambia, donde hay un cambio de paradigma completamente, y ya Dios pues no está en el centro, está en los arcenes. No va por el centro de la carretera, sino que va por los arcenes. Y los creyentes, la Iglesia no va ahora por el centro, va por los arcenes. Y en esa circunstancia, en ese estilo de vida que debemos de llevar, tenemos que influenciar de una manera o de otra a nuestro ámbito y hacerlo con el mensaje central del Evangelio. Y es que hay un rey que se entrega por sus súbditos, pero que ha vencido a sus enemigos, a la muerte, al pecado, al diablo. Ha vencido a sus enemigos este rey, y que va a instaurar su reino de manera definitiva en el futuro. Y este es el mensaje que debemos de llevar al mundo, de que hay un reino alternativo e inconmovible, del cual nosotros formamos parte. Debemos decirle a la sociedad de ese reino del cual nosotros formamos parte, Hebreos capítulo 12, y en ese reino donde Dios reina como rey, ese reino finalmente va a venir a esta tierra y se va a instaurar en esta tierra. Se van a hacer cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Pero ese rey primero ha venido, ha muerto, ha dado su vida por los súbditos de ese reino, ha vencido a sus enemigos y ahora está sentado en el cielo como rey, esperando a traer su reino a esta tierra. Y esta es nuestra función regia. No consiste en que nosotros tenemos que mandar o que vamos a ser reyes ahora. Vamos a ser reyes después. Reinaremos en la tierra, pero después, no ahora, ¿no? Pero tenemos que irnos preparando para saber cómo gobernar. Tenemos que irnos preparando para saber cómo tomar decisiones en nuestra sociedad que apunten también hacia la expansión, mejor dicho, la extensión del reino de Dios en nuestro mundo, en nuestra época que nos ha tocado vivir. En la Reforma lo hicieron de una manera, pero ahora en el siglo XXI, en esta sociedad posmoderna, nos toca influenciar de otra manera y nos toca hablar del reino de Dios de otra manera. Lo que hemos visto antes con
porque se solapan estas tres funciones, ¿no? Esta función de reyes, sacerdotes y profetas se solapan y hemos de denunciar el mal y dar alternativas bíblicas a ese mal que reina en nuestra sociedad. ¿Para qué vino Jesús? Dice primero de Juan. ¿Para qué vino Jesús? Para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué está la iglesia en el mundo? Para denunciar las obras del diablo y en la medida de lo posible deshacerlas también. Y si hay opresión, pues los creyentes mostrar que hay alternativas a esa opresión, que hay abuso laboral, abuso político, abuso social, que la iglesia muestre compasión hacia esas personas. Que hay desigualdades, que la iglesia muestre que es posible la igualdad y la equidad. Y hacia eso apunta el reino de Dios, ¿no? Hacia eso. Así que, fijaos, hermanos, que estas tres facetas, estas tres dimensiones son preciosísimas y tienen implicaciones, como veis, actuales sumamente prácticas, ¿no? Que nos pueden ayudar en nuestro día a día y que deberían de inspirarnos a vivir de manera adecuada en nuestra sociedad. Pues que el Señor nos ayude a vivir como profetas, como sacerdotes y como reyes, de manera conjunta en nuestro mundo, en nuestra sociedad y también de manera individual, llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado. La misión de llevar el Evangelio, de expandir el reino de Dios en esta tierra. Amén.